Entonces vamos a pasar a lo que hoy vamos a compartir respecto a hombres y mujeres de Dios que tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Sí? Quiero, hermanos, que la diferencia clave en nuestra vida es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted diga, no, yo es que, Señor, cuando me salvaste a mí, no, me salvaste para ganar miles de almas. No. No se trata de ti, se trata de Él. ¿Sí? Se trata de Él. Sí, y si bien, hermanos, alguna vez lo hemos mencionado, el Señor Jesús busca a gente que tiene un camino a veces torcido para enderezarlo, a veces roto para restaurarlo y repararlo y hacer algo nuevo. Creo, hermanos, que fielmente Dios escoja personas que tal vez para el mundo no tienen un valor, pero para Dios, ¿cuánto valen? ¿Verdad? Sí. Dios escogió a ladrones, Dios escogió a asesinos, Dios escogió a unas personas que tal vez vivieron una vida de adulterio o hicieron cosas similares a esas, pero no resaltamos lo malo de ellos, resaltamos lo que Dios les llamó a hacer después de eso. Ahora, antes de que ellos hicieran algo poderoso en Dios, tuvieron que tener algo que se llama arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para tener un encuentro verdadero con el Señor necesitamos que estar arrepentidos de la mala manera de vivir. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, no nada más de, ya me sentí mal por lo que hice. No, hablamos de un cambio de manera de pensar. Si antes hacía una cosa que a mí me gustaba todos los días hacer por las noches, pero no agradaba a Dios, hoy he tenido un encuentro 180 grados con el Señor y he decidido ya no hacerlo más. ¿Por qué? Porque he aprendido también que para pasarla bien no siempre se necesitan sustancias. ¿Por qué? Porque he entendido que para pasarla bien no necesito siempre andar en la calle, en el mundo, ¿verdad? O en esos lugares de muerte. ¿Por qué? Porque he aprendido que necesito, ¿qué? Aprender a disfrutar a mi familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Están disfrutando de su familia? Les pregunto a sus hijos. ¿Ya los escuchó? ¿Hola? Les pregunto, o más bien, le pregunto a sus papás, porque a veces los hijos no disfrutan a la familia, ¿verdad? Los hijos quieren disfrutar más con los de la calle. Ay. Algunos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Algunos se digan, no, eso no es para mí. Eso es para los de otra congregación. No se crea. Amén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que hay un gran cambio cuando tenemos un encuentro con Jesús. Decíamos, Jesús es el parteaguas de la historia. También mencionamos, Jesús es el parteaguas de mi historia o de mi vida. Yo les pregunto, ¿Jesús es el parteaguas de tu vida? ¿Hay un antes y un después? Sí. Y creo, hermanos, que Dios escoge a ciertos personajes en la historia o en este tiempo, a predicadores, a pastores, a cristianos, para que la gente se sorprenda. ¿Sí? Para que la gente se dé cuenta que Jesús no hace excepción de personas. ¿Sí? Recuerdan, bueno, no vamos a hablar de ese punto, pero ¿recuerdan la historia de cuando fue escogido David? ¿Cómo fue escogido David? ¿Sí? ¿Quién lo escogió a David? Samuel. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No mire su qué, su parecer, porque tal vez tenía él hermanos más robustos, más fuertes, dados para la guerra, fieros, ¿verdad? Pero Dios escogió ¿a quién? A un chavito rechazado por sus hermanos y por su papá. Menospreciado, tratado con lástima, tratado sin amor, ¿verdad? Olvidado, tratado tal vez, suena muy radical, pero tratado como bastardo o hijo no deseado. ¿Cómo Dios lo escogió? ¿Por qué? Porque en la soledad de David encontró a Dios. Porque en la soledad y en el rechazo de su propia familia,
se encontró con alguien que le daba fuerzas para la batalla. Entonces nos damos cuenta que el Señor sí hace la diferencia. Vamos por favor a Éxodo 3. ¿Estamos ahí? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, acercándose sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que significa monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una ¿qué? En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza era como una hierba seca, ¿verdad? Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande ¿qué? Visión, dice, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, ¿qué dice? Dios, de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí, dice, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, ¿qué dice? Tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto, ¿qué dice? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído un clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Creo que cuando hablamos de un encuentro con Dios, tenemos que mencionar la vida de Moisés y la zarza, ¿verdad? Sí. Cómo él se encontró, dice, y pareciera la curiosidad o el deseo de ver algo, ¿verdad? ¿Qué dijo ahí? La zarza no se está apagando, ¿por qué no se apaga, verdad? Algunos dirán, ay, qué miedo, mejor no voy, pero Moisés dijo, tengo que ir a ver esa gran, ¿de qué? De conmigo visión. Hermanos, la vida de Moisés y el encuentro de Moisés nos enseña que Dios tiene un llamado para nosotros, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios tiene un llamado para ti, y cuando hablamos de llamado, no estoy diciendo que te vas a ser pastor, que te vas a ser evangelista, profeta o misionero, o que te vas a ir a Uganda a predicar el evangelio. No, estoy diciendo que puede ser, ¿verdad? No lo dudo que pueda ser así. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene un llamado para ti en este tiempo, en esta tierra, con tu gente, con tu familia, con los tuyos, en la iglesia. La pregunta sería, ¿cuál es ese llamado? El llamado de Moisés fue ¿qué? Levántate porque he escuchado ¿qué? El clamor de mi pueblo, el sufrimiento de Israel en Egipto, ve y libértalos. Pero ¿quién era Moisés? Moisés, alguien que fue educado por la hija de Faraón y que un día quiso hacer justicia por su propia mano, quiso libertar al pueblo de Israel por su propia mano y mató a un egipcio. Huyó al desierto, se perdió por mucho tiempo, ¿y qué pasó? Dios lo volvió a llamar. ¿Por qué Dios manda a llamar a alguien con las características de Moisés? Sí. Sabemos que él decía, ¿verdad? Es que soy tartamudo, no sé hablar, en el nombre de quien les digo que voy. Pero Dios tenía algo especial con la vida de Moisés. Si bien nos damos cuenta que la vida de Moisés venía de un pasado roto, de un pasado adverso, ¿verdad? Pero cuando viene al encuentro con Jesús en la zarza, le dice, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar que pisas, ¿qué dice? No sabemos el canto, ¿verdad? Sí. Creo, hermanos, que en este momento la vida de Moisés está siendo santificada. ¿Para qué? Para enfrentarse a Faraón.
para enfrentarse y ver la victoria que Dios le iba a dar ante ¿cuántas plagas? ¿Cuántas plagas? 10. Muéstrenlo a los maestros de la escuela dominical acá adelante. 10 plagas. Sí. ¿Y qué más vio Moisés? El mar, ¿qué? El mar abrirse y pasar en seco. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene un llamado para nosotros para ver las obras de Dios. Sí. Por eso, hermanos, hemos convocado a retomar lo que es los encuentros, porque creemos que en los encuentros Dios les habla a las personas de una manera específica. A veces la reunión de los domingos no nos da el tiempo para ministrar a todos, o algunos no quieren ser ministrados también. ¿Sí? Algunos dicen, ven la zarza y dicen, no, mejor ahí está bien la zarza, ¿verdad? No, necesitamos, si vemos la zarza, si vemos el llamado, o aún el predicador hace un llamado para orar por ti, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es pasar. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a tu vida. Yo les he dicho, si no lo recuerdan, se los vuelvo a recordar, que cuando nosotros verdaderamente adoramos a Dios, levantamos nuestras manos, nos metemos con Dios, lo más seguro es que Dios va a traer una palabra a tu vida. ¿Sí? Porque, hermanos, estamos preparando, ¿qué? Nuestro corazón, estamos adorando, le estamos exaltando, nos estamos ofreciendo como esa ofrenda, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios puede usar la vida de los que nos ayudan a orar, Dios puede usar la vida de la pastora, Dios puede usar mi vida, o aún Dios mismo te puede hablar y decir algo en lo cual tú necesitabas escuchar. Sí. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren escuchar lo que Dios les quiere decir? No los escucho. ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios les quiere decir? Según aquella expresión que nos dice la Biblia de esos encuentros, creo, hermanos, que cuando nosotros decimos del pasaje de Corintios, ¿verdad?, donde dice que de modo si alguno ¿qué? Está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia también nos habla acerca del nuevo nacimiento. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento, ¿verdad?, le dijo a Nicodemo, bueno, tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá. No, sino habla de un nuevo nacimiento. ¿En qué? En el Espíritu, ¿sí? En nuestra vida espiritual. ¿Y por qué un nuevo nacimiento? Porque debe de haber una muerte al pecado. Una muerte al pecado, una muerte a la maldad. ¿Para qué? Para resucitar y nacer nuevamente con el Señor Jesucristo. Ahora, vayamos a otro ejemplo de esos encuentros. Mateo 9:9, por favor. ¿Estamos ahí? A 9:9, ok. Dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos que dice, publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, ¿qué dijo? Los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino que los enfermos. 13. Dice, id pues, ¿qué dice? Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino que. Entonces, cuando Jesús nos llama, lo primero que nos llama es ¿qué?
a tener una nueva vida, a tener un verdadero arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, le repito, arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es de preocuparme por lo que hice, pero no hacer nada para cambiarlo. Arrepentimiento es reconocer la falta y buscar no caer en ella. Y si es necesario, cambiar radicalmente de dirección. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Ahora, vemos a Mateo el publicano. ¿Qué posición tenían los publicanos? Los publicanos eran judíos que tenían una posición ante el gobierno romano. ¿Quién era? Era el SAT. ¿Sí? Los que conocen los movimientos del SAT, ¿verdad? Algunos dicen, pareciera que es enviados por el diablo el SAT. No. ¿Sí? El SAT, hablando aquí en México, ¿verdad? Pero hablando en tierras judías, ¿verdad? Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Ahora, dice en otra porción de la Biblia que muchos de esos recaudadores no eran honestos. Si de por sí no eran bien vistos, sino que al contrario, ¿qué? Tomaban más de lo que debían de hacer. ¿Y qué hacía? Se enriquecían con los bienes del pueblo de Israel. Entonces, imagínense cómo el Señor Jesús viene a hacer algo radical y viene a llamar a alguien que es rechazado por todos los judíos. Lo veían como a Mateo el publicano, lo veían como alguien que había traicionado a su patria, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver, vean por favor ahí conmigo Lucas 3:13. Lucas 3:13. Lucas, ¿verdad? Dice aquí, vemos cómo cobraban más de lo que estaba ordenado, por lo cual muchos eran ricos, pero no apreciados por las personas por razones obvias. ¿Qué dice ahí? Él les dijo, no exijáis más de qué? De lo que ha sido ordenado. Sí. Entonces, ¿verdad? Pasando por ahí, Jesús llama a Mateo del banco de los tributos públicos. Consideremos lo siguiente: abandonar su trabajo, el sustento propio y seguir a un hombre con menos recursos no es algo común, ¿verdad? ¿Ha conocido usted llamados, ¿verdad? O ministerios que lo tenían todo y lo dejaron por el Señor o por servir a Dios? Si bien el servir a Dios en una iglesia, a ver, hay de todos tipos, ¿verdad? Prósperas, no prósperas, de todo, ¿verdad? Pero Dios es el que paga siempre. Pero ¿usted qué haría si fuera un hombre muy próspero, ¿verdad? En sus negocios, en sus finanzas, y un día se le presentara a Cristo y le dirá, deja todo lo que tienes, ven y sígueme? ¿Qué diría usted? Como buenos hombres le preguntarían a su esposa, ¿cómo ves? O diría, no, pues es que, ¿cómo le hago? Tengo los pagos fijos, los trabajadores, los empleados. En este caso, Mateo decidió tomar una reasignación para su trabajo, porque él ya era un servidor público, no de los buenos, ¿verdad? Sino porque no eran bien vistos. Pero como Mateo, el llamado de Mateo nos enseña a que Dios es digno de dejar algo que para nosotros es importante, pero no es sobresaliente para Dios. Es más importante el llamado de Dios. Ahora, tal vez puse el ejemplo y obviamente decimos, en este tiempo pues sería difícil, ¿verdad? Porque este mundo es capitalista, ¿sí? Pero si bien le pregunto a usted, ¿usted estaría dispuesto a dejar la comodidad de sus cuatro paredes de su casa e ir un día a un retiro espiritual? ¿Encargaría las labores del trabajo? Algunas hermanas encargarían el lonche de sus muchachos de 30 años. Es que si no le doy el lonche, ¿quién? Hermana, ya tiene 30 años. Santo. Algunos de los jóvenes dejarían de ver a la novia
por ir a tener un encuentro con el Señor? ¿O se quedan con los que dicen, es que es mi vida, la amo, la adoro? No se equivoque, solamente adoramos a Dios. Es mi vida, es mi todo. Y el día que ya no está, se quieren aventar al tren, al metro, ¿verdad? Sí, no. Mateo nos enseña que Dios es digno de dejar algo valioso para nosotros, pero que para Dios no es tan importante. Y por cuanto no es tan importante, Él está dispuesto, ¿qué? A llamarnos y a sacarnos de nuestra comodidad, de nuestras cuatro paredes. Tal vez, imagínense, Mateo tenía todo, tenía servidores, tenía un buen hogar, no le faltaba nada, podía comer de lo que él quisiera. Sí. Pero siguiendo a Jesús, dijo, ¿qué decían los discípulos? Despídelos, Jesús, porque no tenemos que darles de comer. Si no había para darles de comer a la gente, lo más seguro es que para los discípulos tampoco. Pero ¿qué dijo Jesús? A ver, ¿qué traen por ahí? 5 panes y 2 peces, tráiganmelos. Multiplicados. ¿Alimentación de cuántos? De los 5,000 por cabezas. Se cuenta por cabeza paterna. Su familia también. Entonces, hermanos, 12 discípulos que Jesús mismo escogió para ir a predicar el reino de los cielos, sanar enfermedades, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo Dios usó la vida de Mateo, ¿para qué? Para establecer un principio en el Nuevo Testamento. Dice, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos, ¿qué? Ese verdadero arrepentimiento, ¿para qué? Para tener un encuentro con Dios. Les repito, hay muchos personajes en la historia donde nos habla acerca de que tal vez tenían un pasado malo o simplemente no habían hecho lo correcto y Dios se les presentó, Dios les llamó, ¿verdad? Sí, y Dios hizo algo grande. De modo que Mateo tuvo que haber hecho lo propio antes de ser considerado por Jesús. Tuvo que, ¿qué? Que en ese momento decir, ¿qué estoy haciendo? Creo, hermanos, que Mateo en el espíritu ha de haber visto o haber sido tocado, que cuando Jesús le habló, vio la gloria de Dios y ¿qué? Dijo, se levantó y se fue. Decidió seguirlo completamente. Creo que el llamado de Mateo fue una lección para los judíos. ¿Qué leíamos ahorita? ¿Por qué Jesús, el maestro de ustedes, se sienta con quiénes? Con con publicanos y pecadores. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Dios no hace distinción de personas. Porque Dios dice que he venido ¿a quién? A los que están enfermos, a los abatidos, a los enlutados, a los encarcelados, a los oprimidos. ¿A qué? A declararles el año de la libertad. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen, les dio potestad, ¿de qué? Entonces, hermanos, cuando creemos en Jesús y hemos tenido un encuentro con Él, no es un éxtasis, es un cambio de vida. No es una emoción decir, ay, qué bonito se sintió cuando cantaba la hermana, cuando oraba, predicaba, y más bonito cuando Dios me dijo que me iba a bendecir y prosperar y darme el próximo negocio y pegarle a la lotería. No, Cristo no es una emoción. Vivir la vida cristiana son emociones, no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con principios, tiene que ver con ¿qué? Con el único que puede salvar tu alma de la condenación es aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Ya hemos estudiado en repetidas ocasiones lo que dice Efesios 4:22. Pero póngamelo por la pantalla, Efesios 4:22.
un encuentro con Jesús. Estábamos hablando del tema hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús. Todavía no hablamos de las mujeres, vamos para allá, ¿verdad? Un encuentro con Jesús te hace despojarte del viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Siguiente. Dice, renovaos, ¿qué? En el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según ¿qué? Según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Adelante, hasta el 28 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero ¿qué dice? O sea, que se puede enojar, pero nada de gritar y de maldecir y de querer pegar, porque ahí hay condenación. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si quiere un versículo para cuando se enoja, ahí está. ¿Qué dice? Ni deis lugar al diablo. O sea que cuando me enojo y no me controlo, ¿a quién le estoy abriendo la puerta? Y le dice, pásale, manito. ¿Verdad? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es, que dice, bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29, creo que hay 29. Luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hasta ahí, por favor. Entonces, nos damos cuenta, tener un encuentro con Jesús tiene que hacer un cambio. Ahora, yo sé, hermanos, nosotros lo sabemos, que si queremos encontrar perfección en esta tierra, tristemente no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que es perfecto y es Dios. Ahora, no es justificación. ¿Para qué? Para no cada día ser mejores. No es justificación para cada día ser mejores esposos. En caso de las hermanas, mejores esposas. En caso de los jóvenes, mejores hijos. En caso, si eres empleador o empleado, ser mejor. No hay justificación. Sí, no hay justificación para ser mejor. ¿Cómo le llaman? Leononés. ¿Cómo se llama? Es mero, ¿verdad? A mí se me dificulta un poquito, ¿verdad? ¿O cuántos cantos? Bueno, ¿se saben el himno a Nuevo León? A ver, vamos a hacer un examen ahorita. Porque somos, ¿qué? Somos mexicanos. Ya hasta yo me lo ando aprendiendo, hermanos, Ya me van a dar el pasaporte y la visa aquí en Nuevo León. Sí. Hasta ser creyentes en el Señor Jesucristo, ser esos discípulos, haber nacido de nuevo, de haber tenido un encuentro con el Señor, nos hace mejores ciudadanos. ¿Sí lo creen o no lo creen? O dicen, en el nombre de Jesús, que no se me atraviese nadie en el rojo. No. Buscamos, por último, el día de hoy. Bueno, nos faltaría... Bueno, las mujeres las veremos en otro domingo. ¿Cuántos conocen la vida de Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo para tener un encuentro con Jesús? ¿Cómo dice la canción? Zaqueo, ¿un qué? Un chaparrito así que vivía en Jericó, ¿verdad? Y cuando Jesús pasó por ahí, ¿qué dijo? A un árbol se subió, ¿verdad? Y cuando Jesús pasó por ahí, Zaqueo, ven, baja porque a tu casa, ¿verdad? Voy a ir. Zaqueo nos enseña a hacer lo posible y lo imposible para tener un encuentro con Jesús. Puedo yo también tomar la historia donde cuatro amigos bajaron a un paralítico del techo de una casa, ¿verdad? Y vieron a Jesús. Ellos rompieron
la barrera de la multitud, ¿verdad? Rompieron la barrera de la oposición y metieron a su amigo hasta adentro. ¿Y qué dijo? La fe de ellos te ha sanado. Levanta tu lecho, toma tu lecho y anda. Vete. Entonces, en el caso de Zaqueo, Zaqueo también era un publicano. También era un recaudador de impuestos. También era alguien que sacaba provecho de su trabajo, ¿verdad? Recaudador de impuestos, el cual, luego de hacer un deliberado esfuerzo por ver a Jesús, dio testimonio ante muchos de los cambios que emprendería en su nueva vida. ¿Qué nos dice la historia de Zaqueo? Hizo lo imposible para ver a Jesús. Jesús ve que, hermanos, la fe, también ahí nos da un ejemplo en Zaqueo, que la fe tiene que ir acompañada de obras. Él tenía el deseo o la inquietud de ver a Jesús. ¿Qué hizo? ¿Se quedó atrás de la multitud? Era chaparrito, no, pues no lo voy a ver. Mucho menos me va a ver porque soy chaparrito. No, lo que él hizo es que fue proactivo, se subió al árbol para ver a Jesús. Y el hecho de subirse al árbol y dar esa escalada de fe, si lo puedo decir así, que hizo que Jesús le conociera. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de la mujer de flujo de sangre? ¿Qué dijo? Si tan solo tocare ¿qué? El borde de su manto, seré sana. ¿Por qué el borde? ¿El poder estaba en el borde? ¿Qué tipo de telas eran? De seguro era seda o algodón. No tiene que ver con el borde, tiene que ver con la fe hacia Jesús, hacia el encuentro con nuestro Dios. En el caso de Zaqueo, si ustedes recordarán, el cambio de Zaqueo fue radical. ¿Por qué? Porque Zaqueo restituyó. ¿A quiénes? A los que él les había tal vez jugado una mala pasada. A los que él tal vez les había robado. El encuentro con Jesús, no solamente Jesús fue a su casa, sino el encuentro con Jesús le hizo a Zaqueo, ¿qué? Estar bien con los demás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque, hermanos, si me ayudan por favor con el piano para cerrar. Porque el encuentro con Jesús no solamente se trata de nosotros. El encuentro con Jesús se trata de hacer un cambio en nosotros para estar bien con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Algunos están bien con Dios, no pasa nada. Dios y hay una relación vertical, ¿verdad? Pero si está bien tu relación vertical con Dios y está mal tu relación horizontal con los demás, no estás dando en el blanco. Sí, tiene que estar una relación bien con Dios y bien con los demás. Porque entonces, hermanos, tal vez nuestro encuentro con el Señor fue, dicen por ahí, un éxtasis, ¿verdad? Un clímax, ¿sí? Pero el Señor no viene por un éxtasis o por un clímax, viene por tu vida, para estar con Él por la eternidad. ¿Sí? Él viene a hacer cambios en nosotros poderosos. Dice Zaqueo, he aquí, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelve cuadruplicado. Imagínate, que te debiera 100,000 pesos, te iba a dar 500,000 pesos o 400,000 pesos. Sí. Esa declaración, ¿verdad? Le hizo a Zaqueo dar testimonio de que tuvo un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús te hace perdonar a las demás personas. Pero es que no me pidieron perdón, ¿cómo los voy a perdonar? Es que ya no los he visto. Ahorita al final vamos a orar. La hermanita que nunca vino a la iglesia, su familiar sí viene, pero mandaba fielmente sus ofrendas, ¿sabes? Hoy está en la clínica 17, batiéndose por su vida, pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que cuando conoces a Dios
y tienes un encuentro con Él, no importa dónde estés, quieres buscar. Le decía, a veces hay personas, ¿verdad?, que están a punto de la muerte, ¿verdad?, y que en su vida tuvieron muchas situaciones. Habla de resentimiento, de falta de perdón, de rechazo, de odio, separación, abandono, muchas cosas. Y a veces la persona está muy delicada de salud. Pero hay situaciones con hijos. Comúnmente a veces pasa de padres a hijos, o de hijos a padres. Sí. O de esposos a familia, a esposa y a hijos. Y a veces esas personas no pueden descansar porque aún hay en su conciencia o en su consciente algo que tienen que perdonar o algo que tienen que pedir perdón. Algunos quisieran pedir perdón, pero su condición ya no les da. Sí. Y ya solamente lo que pueden escuchar, la fe del Señor Jesucristo, les irá a descansar. Hermanos, recuerdo que el pastor Agama decía algo. Dice a él, pórtense bien, hermanos, porque el día que vaya yo a ir a su velorio, no me hagan mentir. ¿Por qué? Y no porque, repito, porque yo piense que alguien de ustedes vaya a no estar en esta tierra. No. Pero a veces hemos ido a lugares, a velorios de personas que nunca vinieron a la iglesia. Obviamente no les vamos a decir, no sé si se verán salvar. No. Hablamos de la misericordia, hablamos del favor de Dios, pero alguien que ya conoció y no se portaba bien, alguien que no conoció, yo no puedo hacer un juicio de él, ni aún de los... Yo no estoy para juzgar a nadie. Pero qué tan importante es, hermanos, que si ya conocemos un poquito a Dios, hay que ir cambiando. Ahora, si nos hace falta algo más espiritualmente, si tenemos hambre de ser saciados, de ser tocados por Dios, no dudes en ir al retiro con nosotros. ¿Sí? Independientemente si ya haya sido uno o no. ¿Sí? Pero es necesario que tu vida espiritual sea avivada, sea levantada. ¿Sí? Porque si tu vida espiritual está firme, todo lo que venga a tu vida, vas a encontrar la victoria, vas a encontrar la salida, vas a salir adelante. Pero si tu vida espiritual no está firme, ¿a quién irás? ¿A quién irás? Si algunos tal vez dirán, ¿cómo ir a la iglesia nuevamente si hace mucho que no voy? Algunos toman el engaño de decir, ya no me siento parte de ese lugar. No, es el diablo el que te está haciendo eso, ¿verdad? En mi caso, mi esposa y un servidor, a nadie le vamos a cerrar nunca las puertas de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es una iglesia, es la iglesia de Cristo. Yo solamente soy el encargado. Por eso siempre es oportuno acercarnos a Él y tener un encuentro con Él. Yo podría ya hablarle acerca de la mujer samaritana, ¿verdad? Sí. De la mujer samaritana, el encuentro del apóstol Pablo o más bien de Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero hay otro encuentro que simboliza mucho en cuando lo leemos, y es el encuentro del rey David con Mefiboset. Mefiboset es el hijo de Jonatán que quedó lisiado cuando escucharon la noticia que su papá y su abuelo, ¿verdad?, Saúl, habían muerto. Lo agarró la nana, lo llevó corriendo y se le cayó y quedó lisiado, ¿verdad? Y dice la historia o la Biblia, que Mefiboset se fue haciendo como un ermitaño, se fue haciendo como un indigente, se fue aún de pensamiento y escondiéndose del rey que no lo mataran. Y dice que su condición era la de un ¿qué? Alguien diga conmigo, perro muerto. Dice que un día David preguntó y dijo, ¿hay alguien de la casa de Jonatán que yo pueda hacer misericordia de él? Alguien le dijo, sí,
hay uno de sus hijos, se llama Mefiboset, está lisiado. Dice, vengan y tráiganme, porque yo voy a hacer misericordia, porque hizo un pacto con su padre Jonatán. ¿Sí? Lo mandan a llamar a Mefiboset y le dicen, el rey te ha mandado a llamar. ¿Qué dice a Mefiboset? ¿Quién soy yo y quién es este perro muerto para que vaya y esté en la mesa del rey? ¿Saben dónde vivía Mefiboset? Un lugar llamado Lodebar. Ya conmigo, Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? La tierra del olvido. Entonces, estaba en un lugar cautivo. Sus pensamientos estaban cautivos. La condición física que él había adquirido lo había cautivado. La muerte de su papá, la muerte de su abuelo, la pérdida del reino. Ahora el rey lo manda a llamar. Culturalmente y tradicionalmente, el rey que era elegido tenía que eliminar a toda la descendencia del rey anterior. ¿Para qué? Para que nadie se le levantara. ¿Por qué creen que Saúl quería matar a David? No le dijo a Jonatán, ¿no ves que te está ganando el mandado? En otras palabras, ¿sí? ¿No ves que él te está ganando? Y él va a ser el rey y tú no. Por eso lo quería matar también, es uno de los motivos. Sí, entonces, hermanos, qué tremendo es lo que la Biblia nos dice acerca de Mefiboset, ¿sí? Que su condición lo ató o lo cautivó en algo en lo cual no estaba destinado para eso. ¿Sabe? La historia nos dice que Mefiboset se le restituyeron su posición en la mesa del rey como hijo del rey. Se le restituyó las propiedades que eran de su papá. No solamente eso, se le puso a sirvientes que le trabajaran su tierra y que él viviera de eso. Hermanos, creo fielmente que cuando Dios nos llama a algo es para enderezar cosas en nuestra vida, para sanar cosas que hay en nuestra vida, para restaurar cosas que hay en nuestra vida. Tal vez tú digas, bueno, a veces mi interior es como un jarrón roto. Ya lo tiene. Sí. Pero hay alguien que sí lo puede hacer. Tal vez mi interior, Señor, es como una jarra de cristal. Ya, esas cuarteadas que ya nos sirven de adorno, pero no sirven para depositar algo en ellas. No, esa jarra tal vez se cree que ha perdido su valor, pero yo quiero decirte que Dios es el mejor artesano para reparar una vasija, para reparar una jarra, para aún tal vez digas, mi interior era yo como una planta, como un árbol frondoso, verde, fuerte, llegué a dar muchos frutos, pero hoy mis ramas están cayendo, mi raíz se está secando. Sabemos qué es lo que dice el Señor acerca de la higuera estéril, ¿verdad? Te voy a trabajar, te voy a abonar, te voy a podar. ¿Para qué? Para que lleves mucho fruto. Póngase de pie, por favor. Y iglesia, yo no sé hoy cómo tú te sientas, pero yo quiero decirte, como lo que te decía en la ofrenda, Dios es tu porción, Dios es tu heredad, Dios es tu sustento, Dios es tu proveedor. Pero hoy, en esta mañana, quiero recordarte que Dios te ha escogido para algo especial. Él te ha escogido para, así como Zaqueo, para habitar contigo. Que Dios te ha escogido, así como Mateo, para darte una reasignación a tu llamado, a tu ministerio. Que así como Mateo, tal vez Dios te escoja para dejar algo valioso
Y cuando hablamos de valioso, no estamos hablando de una riqueza o de una empresa. Tal vez estamos hablando de un pecado que tal vez te gusta hacer y que para ti es algo deleitoso, pero para Dios no le agrada. Tal vez lo sientas el llamado como Moisés, que diga, Señor, no soy digno de tu llamado, no sé hablar, no estudié, no terminé ninguna escuela, la carrera. Señor, escucha esto, Dios no siempre llama a los capacitados. También Dios capacita a los llamados. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Por qué escogidos? Si dice que hay muchos llamados. Creo fielmente que que la palabra cuando pasa de ser llamado a ser escogido, el detonante es decir, sí Señor, heme aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? O eres un llamado, o eres un escogido por Dios. ¿Qué eres? ¿Qué eres, hermano? ¿Un llamado o un escogido por Dios? Un llamado, alguien que escuchó decir que Dios está llamando a la gente, alguien que escuchó decir que alguien va a ir con Dios, alguien que escuchó que dicen que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, o alguien que dice, Señor, gracias por escogerme, gracias por llamarme, hoy digo sí, Señor, hoy negocié tu voluntad, hoy negocié tu llamado, Dios. Ven, Jesús,